gracia de lo alto, la bendición de Jesucristo, por llenar nuestra vida con el propósito divino y con darnos las fuerzas del cielo, las fuerzas que vienen del Dios mismo. La palabra nos habla que Cristo es el Señor. Es Señor en tu vida, es Señor en tu corazón, está obrando, está morando, está trabajando dentro de tu vida de una manera armoniosa, completa, poderosa. Está el Señor trabajando como Él quiere trabajar, como Él quiere hacer, y Él quiere renovarte, darte nuevas gracias. Él derrama gracia, poder y fortaleza. Y el pueblo de Dios, que tiene la sabiduría de Dios, ha de ser un pueblo apartado para buenas obras. Un pueblo que busca aquello que el Señor provee y que nos da la gracia para vivir cada día, un día a la vez. Hoy el Señor te ministra, el Señor te llena. Y le damos a Él toda la gloria, toda la honra, porque Él es digno de recibirla y Él es nuestro gran yo soy. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Aleluya. Tome su asiento y que Dios le esté asistiendo y dándole lo mejor para que cada momento podamos decirle al Señor: Señor, hoy es el día donde voy a recibir. Hoy es el día donde voy a tener una nueva perspectiva, algo poderoso de lo que tú me quieres dar. Y hoy es el día también de la Cena del Señor, un momento trascendental. Sabe que para participar de la Cena del Señor uno debe venir preparado. Y para prepararse uno tiene un mes. Y durante ese mes uno se va preparando para un día que es el primer domingo del mes. Y para tener un encuentro, y que ese encuentro no solamente sea un encuentro genuino y poderoso, necesitamos que Dios ministre todo lo que hay aquí dentro, o sea, el ser interior. Que Dios comience a revelarse, a darnos una nueva movida, una nueva meta en nuestra vida. ¿Para qué tenemos el Evangelio? Jesús vino a esta tierra y Él caminó entre nosotros hace 2000 años para darnos un modelo de que sí se puede cambiar. Podríamos hablar de la salud bucal, y la salud bucal empieza por cambiar las palabras de nuestra boca, por tener una perspectiva de lo que pronunciamos, de lo que hablamos, de lo que nosotros queremos que haya en nuestra vida. No nos damos cuenta muchas veces, pero la falta de salud espiritual en nuestra boca también produce un mal aliento. Cuando de nosotros salen palabras que no son correctas, que son palabras feas, contaminadas, de doble sentido, etcétera, palabras que no están dentro del léxico normal y corriente, y menos del de Jesucristo, nosotros tenemos un mal aliento espiritual. Y podríamos decir, bueno, ¿cómo lo percibo? Y lo percibo como un peso. Lo percibo con que esa persona choca, con que esa persona no está en el mismo espíritu, en el mismo aliento espiritual. Porque dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Este es el mes que Dios nos habló, que es el mes de los hijos pródigos. ¿Y qué es un hijo pródigo? La Biblia, todos conocemos la parábola del hijo pródigo. No hay ninguna virtud salvo que volvió al Padre. Es la única virtud que encontramos, la decisión de decir yo vuelvo a la casa de mi Padre. Pero ¿cuál es la desgracia del hijo pródigo? En nuestros días, el espíritu de irse de la casa está, pero la parábola del hijo pródigo
nos habla de que un padre de familia en el capítulo 15, versículo 11 del Evangelio de Lucas, dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo apellido o por la herencia que tengo por mi padre. Pero la palabra dice que la meta y el objetivo de él, de aquella herencia, era vivir perdidamente. No era decir, bueno, voy a comprar un campo, voy a lo que aprendí de mi padre, lo voy a poner en práctica, sino que la historia nos habla que había como una rebeldía de aquel hijo menor hacia su padre, y él dijo, voy a vivir y voy a hacer lo que mi padre nunca me permitió. Quizás también viniendo a la iglesia, estando en la iglesia, nosotros podemos ser un hijo pródigo. Alguien que vive en rebeldía con el padre, alguien que no acepta la visión, alguien que no está de acuerdo, alguien que se quiere cortar solo de acuerdo a lo suyo, alguien que dice se va a hacer como yo creo, como yo digo, como a mí me parece, pero no como quiere el padre. ¿El padre es una figura o el padre es una persona? Eso es lo que debemos de definir en nuestra vida. Si el Padre es una persona y ese Padre amoroso nos habla y tiene ganas de que hacernos progresar, hacernos algo en nosotros para bien, para nuestro provecho, debemos de prestarle oídos al Padre. La palabra dice que el menor le dijo a su padre, Padre, lo llamó Padre y le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde. Había un pedido y dice que el padre repartió los bienes. Pero el hombre, la decisión que tomó era juntarlo todo e irse a vivir perdidamente. A veces usted no piensa que el estado espiritual que usted tiene con Dios, usted lo puede perder cuando usted toma decisiones. ¿Cuál es la pena? Que muchas veces nosotros dejamos a nuestro Padre Dios y nos vamos a vivir perdidamente. Y después que pasan varios años, te das cuenta de un principio. Y permítame puntualizarle este principio. La parábola dice que cuando el hijo pródigo se fue, tenía muchos amigos, tenía mucho dinero, tenía fama de que él invitaba y vivía perdidamente y esto generaba muchos amigos. Espiritualmente, entre comillas, podríamos decirle que a él le iba fantástico, nunca le había ido tan bien. Estaba contento, con gozo, con alegría y decía, pero nunca iba a pensar que podía ser tan feliz. Pero luego viene la otra cara de la moneda. Terminó el dinero, se acabó la herencia y cuando no hay dinero, no hay dinero. Y cuando no hay dinero no se puede comer. Sin dinero no se puede viajar. Sin dinero no se pueden hacer muchas cosas. ¿Y qué pasó con este hombre? La otra cara de la moneda de aquellos que se van del Padre y que van a vivir la vida a su manera se llama desierto. Pero primero viene un tiempo que parece que está viviendo la bendición de Dios. Pero luego viene el desierto. El desierto es el fin y está determinado que este hombre tuvo que ir a parar al desierto. Y en el desierto, como la palabra lo dice, es desierto y había comida para los cerdos, pero no había comida para él. Eso es tremendo. Porque podemos pensar cuánto más vale un ser humano que los cerdos, y él estaba trabajando para alimentar a los cerdos,
pero el trabajo no le alcanzaba para alimentarse a él mismo. ¿No es esto una maldición? Cuando tu trabajo no alcanza ni siquiera para producir el sustento diario, para comprar la comida, y esta era la situación del hombre. La pregunta es, ¿estaba trabajando? Sí, estaba apacentando, cuidando cerdos. Los alimentaba, los cuidaba, les daba aguas, etcétera, todo lo que necesitaban. Pero ese trabajo en el desierto no producía ni siquiera para comprarse un pedazo de pan. Es una historia que podríamos definirla como la tragedia. ¿Dónde se origina? Se origina en un corazón que dice, dejaré a mi padre. No estoy conforme con mi padre. Quiero hacer mi propia vida. Quiero llevar lo mío propio. Quiero montar lo propio mío. Quiero hacer a mi manera. Porque Dios me habló. ¿No confundieron muchos la voz de Dios con la voz del demonio? El hijo pródigo estaba centrado, definido que lo que él hacía era justo. La herencia le correspondía por ser un hijo del padre. Y él dijo, con esto me independizo para siempre de papá. Estoy libre. Pero ¿qué pasó? Allí en el desierto, cuando viene el hambre espiritual, sumado al hambre físico, cuando el peso comienza a descender por falta de comida, y dice que él, ansiando aún comer el alimento de los cerdos, le dijeron, tú no puedes comer del alimento de los cerdos, porque te estamos pagando para que lo cuides. Tremendo. ¿Hasta dónde llega el ser humano? La necedad y lo duro del corazón del hombre hace que el hombre sea el único que forja su propio desierto. Y es el único que es llevado a una situación en la cual el desierto es el último tramo de la desobediencia. Y allí en el desierto es donde Dios hace entrar en razón a las gentes. La palabra nos muestra que estando en el desierto y apacentando cerdos y no teniendo contacto con las gentes, no habiendo con quién hablar, no habiendo con quién pasarla bien, ya no habían amigos sino había dinero, ya no había nadie que le diga, bueno, aquí tienes una habitación o aquí tienes un pedazo de pan, no había nadie. ¿Por qué? Porque él fue llevado al desierto por sí mismo. Alguien dijo, Señor, ¿por qué me has traído al desierto? Y el Señor dice, yo no te he traído al desierto. Ha sido el camino que tú has elegido, camino que lleva al desierto. ¿Y Dios trató con este hombre? No, fue su destino que él mismo forjó. En estos tiempos, los últimos tiempos sobre la tierra de la iglesia del Señor según la Biblia, nosotros vemos que el hijo pródigo es una figura muy común. Miles por miles se cuentan en la ciudad que son hijos pródigos, que por distintas razones se han ofendido. ¿Y qué es lo que piensa un hijo pródigo? El hijo pródigo piensa que siempre su situación no es por él, sino por fulano. Puede ser el pastor, puede ser el padre, puede ser aquel que lo recibía con una sonrisa en la puerta de la iglesia, puede ser el que lo lideraba, el maestro que le enseñaba. Ese tiene la culpa. ¿Sabe qué? Cuando una persona está herida, jamás va a reconocer y decirle, Señor, yo solamente soy el culpable. Sino siempre va a proyectar la culpa sobre otro. Es bíblico.
Cuando Adán cayó, le dijo a Dios, la culpa es de Eva, no es mía. Pero el que tomó la decisión de comer la fruta fue de Adán. Cuando ella le dijo, este es el fruto, mira, no es tan malo, yo probé y no me hizo nada, Dios mintió, no pasa nada, comelo, estate tranquilo. Pero cuando él comió, hubo algo amargo, se fue la vida y vino la muerte. Sus ojos fueron abiertos, pero para el mal. Antes de eso, Adán estaba configurado en el bien. Pero ¿sabe cuál es la tragedia peor? Es que al hijo pródigo se le pasaron los años. Envejeció, adelgazó, estaba hambreado, con hambre. Y llegó a un punto en que cuando él vuelve a la casa de su padre, estaba floreciente todo lo que era de su hermano. Habían prosperado, habían crecido, se habían multiplicado. Si antes tenían 1,000 trabajadores, ahora tenían 10,000. Había sido un tiempo de grandes cosechas, de grandes éxitos y de grandes bendiciones. La Biblia no nos dice cuántos años pasaron, pero probablemente más de 10, más de 20. Y cuando él vuelve, él se da cuenta que él es un hombre terminado, gastado, que desperdició la gran oportunidad que tenía de ser señor también de aquella tierra, de ser alguien. Y ahora él mismo se califica y dice, hazme como uno de tus jornaleros. Aquel hombre que estaba arriba, ahora estaba en lo más bajo del polvo. La tragedia de lo espiritual, cuando nosotros traspasamos la línea o el umbral de lo que es lícito a lo que es ilícito. Cuando dejamos lo que es de Dios y abrazamos lo que no es de Dios. Pero la palabra nos puntualiza que fue una decisión del joven. No fue una decisión de otro. Él mismo tuvo la decisión. Y nosotros vivimos en tiempos parecidos, quizás peores. Tenemos la influencia de Internet, la influencia de un WhatsApp, de un Facebook, la influencia de un contacto quizás más fuerte con lo demoníaco, a través de la oferta de lo demoníaco que es tan sencilla y tan fácil. Esa oferta sigue vigente y está en todas partes. Y muchas veces, siguiendo esa línea, nosotros nos vamos cayendo a lo que no corresponde. Pero la tragedia más grande, ¿sabes cuál es? Que el tiempo perdido no se recupera. Que las enfermedades o el deterioro que te viene por ese tiempo mal invertido no son reversibles. Haz el bien sin mirar a quién, dice un refrán. Pero la Biblia dice que Dios premia a los que son obedientes, a los que ponen la palabra por delante, a los que están decididos a decirle, Señor, yo quiero más, mucho más de ti. Yo anhelo que tú llenes mi vida. ¿Cómo comenzó su día esta mañana? Lo más importante es cuando nosotros hemos configurado en nuestro hogar un altar al Señor. Es el lugar donde oras, donde lees la Biblia, llámese una mesa, una silla, donde te arrodillas, donde invocas el nombre del Señor. Pero tiene que haber una decisión, Señor, hoy yo quiero ser mejor que ayer. Señor, si ayer mentía, hoy ya no voy a mentir más. Si ayer hablaba malas palabras, hoy no voy a hablar. Si ayer ofendí a la gente, hoy no voy a ofender. Señor, yo quiero ser más como Cristo. ¿Cuál es mi modelo? Jesucristo. Ese modelo, que es el modelo perfecto, que es el modelo de Jesús, que comience a trabajar en mi vida porque quiero vivir para Él.
el modelo del Cristo, el modelo del bien, el modelo de la gracia, el modelo del poder de Dios, tiene que garantizar que nuestra vida va a comenzar a vivir en la presencia de Dios o en la plenitud de Dios en un avivamiento. ¿De qué manera? Permitiéndole al Señor que Él de día y de noche comience a ministrar nuestras vidas. Que ese altar sea usado varias veces al día. ¿Necesito un lugar físico? Puede ser cualquiera. ¿Siempre el mismo? No, porque el altar está dentro de nosotros. El Dios vivo lo hizo esto. Cuando Jesús está con la mujer samaritana le plantea un lugar físico y le dice: nosotros los samaritanos hemos sido enseñados que ese monte es el monte de Dios. Y los judíos dicen que es Jerusalén, el monte de Sión. Y Jesús le dijo: la hora viene cuando no es ni este ni aquel monte, sino el corazón. ¿Dónde vamos a vivir para Dios para evitar ser el próximo hijo pródigo? Ahora, si se es hijo pródigo y se ha caído en ello, nos queda un remedio, y es a reconocer que has sido una mala decisión. La Biblia dice: mirad por tanto de dónde habéis caído, y haz tus primeros frutos de arrepentimiento. Siempre hay un lugar que fue la caída. Y en este caso, el hijo pródigo fue una decisión en la casa de su padre cuando dijo: papá no me permite irme de joda, papá no me permite hacer esto que es ilegal, no me permite fumarme esto, no me permite consumir esto. Papá es anticuado. ¿Qué haré? Pediré mi herencia y me iré a vivir perdidamente, porque ahí está la vida. Ese es el primer camino, el arrepentimiento. Cuando podemos llegar a ese momento a revivirlo y decirle: Señor, aquí fue mi caída y aquí vengo a cancelar esto que me produjo la caída y vengo a arrepentirme y a pedirte perdón, porque Él dijo: pediré perdón al cielo, al Dios eterno y a mi Padre. Eso es una sabia decisión. La forma de ser un hijo pródigo arrepentido que vuelve a la vida es el arrepentimiento. Las obras muertas producen muerte, y Dios no nos llama a ser un Dios de muertos, sino de vivos. Nuestra confusión en nuestra mente, nuestras malas decisiones, nuestros ideales que no son los de Dios, nos llevan a abandonar no solamente el primer amor, sino el estado en el cual nosotros debemos de observar que es lo que Dios quiere que estemos: santidad. ¿Cuál es el requisito? La santidad. En esta mañana nosotros hemos venido a la reunión, no una reunión más, sino el día de la cena del Señor, donde queremos ser alimentados y llenos de todo lo que Dios tiene para darnos en esta mañana. Pero ¿cómo podemos comenzar a vivir en plenitud el no caer en ser un hijo pródigo? ¿Y cómo hacer para volvernos al camino del Señor si soy un hijo pródigo? El requisito es una decisión. La misma decisión que llevó a ser un hijo pródigo es otra decisión que anule esta decisión de error. Y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Qué profundo que es eso.
El arrepentimiento es lo que sana, cura y que predispone nuestra vida para una vida de pureza y de santidad. Quiero invitarlo a orar, a que nos podamos ver delante de Dios y que podamos entender que el Dios eterno, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, nos está llamando a tener comunión con Él. Padre, somos bendecidos por ti en tener parte en esta mañana con tu presencia. Señor, asístenos, llénanos para que el río de Dios esté obrando y tocando nuestro ser interior, para que nuestro corazón comience a experimentar el poder y el avivamiento del Señor. Que nuestra vida sea revolucionada y sea transformada en el poder de Jesucristo. Que nuestra mente, nuestra alma, el corazón, que esté predispuesto a no caer jamás. Pero me refiero a aquellos que son hijo pródigo, aquellos que han perdido ese primer estado de servir al Señor y de ser aquellos que día y noche adoran al Creador de los cielos y de la tierra. Aquel que nos hizo, al que nos dio vida y nos hizo caminar de una simiente corruptible a una incorruptible. En esta mañana queremos participar de cuerpo y sangre incorruptible, para que esto corruptible se vaya convirtiendo y transformando de día en día. Pero quiero hablarle a aquel que es hijo pródigo, que hace años y años que no participa de la cena del Señor y que ha sido llamado en esta mañana a volver al momento de la caída y rectificarlo y venir delante del Señor con arrepentimiento y fe y decirle: Señor, solamente yo he pecado y no culpo a nadie de mi pecado, porque soy responsable y delante de ti me hago responsable. Y si a alguien he culpado, hoy cancelo esa culpa y me declaro el único responsable de mi caída, porque la decisión finalmente la tomé yo. Si tú estás en esta situación, ven delante del Señor Jesucristo y haz los primeros frutos de arrepentimiento, que es el pesar por el pecado. Es cuando dentro de nosotros nos remueve y nos muele que hemos hecho una mala decisión. Hoy tú puedes enmendar esa mala decisión y venir directamente a los pies del Señor y decirle: Señor, he pecado contra el Dios Todopoderoso y contra mi Padre. Quizás ese padre puede ser tu padre biológico o tu padre espiritual. Puede ser aquel que te enseñó el camino del Señor ante el cual te has rebelado. Pero en esta mañana es día de liberación, es día de libertad, es día de dar concluido o por concluido el desierto y decirle: Dios, hoy hay un cambio, porque tú eres el cambio. Señor, hoy trae gracias sobre cada uno de los pródigos que se reconocen delante de ti y confirma con unción, con poder, con bendición, el fin del desierto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Qué bueno. Tome su asiento. La palabra de Dios nos habla acerca de la cena del Señor. La cena del Señor es algo muy santo que nosotros podemos tomar con nuestras manos e ingerir. El problema es con qué manos tomamos y con qué actitud ingerimos. ¿Estamos en santidad para tener parte en las cosas del Señor? ¿Estamos libres para ser los que nos sentamos a la mesa con el Señor? La palabra dice que cuando Jesús estaba a la mesa apareció Judas
Y Jesús dijo, uno me va a entregar, uno de ustedes es diablo. Qué triste final el de Judas. Pero qué bueno cuando nosotros estamos a la mesa del Señor. La mujer cananea vino a buscar la sanidad y la restitución de la salud para su hija, y Jesús le dijo, no está bien tomar del pan de la mesa de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero aquella mujer le dijo, Señor, aún de las migajas que caen, comemos. Aleluya. ¿Sabes qué? Estar sentado a la mesa del Señor es un privilegio. No es para todos. Es para los escogidos. Que en esta mañana tú seas ese hombre, esa mujer escogida para estar en la mesa del Señor. Gloria a Dios por ello. Y la palabra dice que una de las condiciones es no tomar la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Y el 28 añade, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Quiero invitarle a probarnos, a presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, si estoy en pecado, yo no puedo participar. Quiero examinarme y quiero probarme y quiero tener la certeza que estoy en las condiciones. Espíritu Santo, guíanos. Revela nuestro ser interior a cada uno. Que venga tu gracia y tu poder sobre cada uno de nosotros. Y escuchemos tu voz. Buen siervo, sigue adelante. O esa voz que dice detente, tienes que primero arreglar esto. Que hoy en esta mañana yo quiero participar para vida. Espíritu Santo, que ese pan y esa copa, que lo que coma y lo que beba sea para bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y el apóstol Pablo añade en el versículo 29 del capítulo 11, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor nos habla de este principio, el principio de la vida. ¿Qué quiere hacer el Señor? Darnos vida y vida en abundancia. El Señor quiere lo mejor y quiere lo perfecto para con cada uno de nosotros. Y vamos a pedir a dos hermanos que están designados para poder repartir las cosas del Señor. Ellos van a pasar y les van a alcanzar a cada uno el pan y el vino. Y el Señor nos va a bendecir y nos va a dar gracia, nos va a dar fuerzas, fortaleza. Se derramó un poco de vino. Nos va a dar victoria y nos va a dar la bendición plena y soberana. Reciban el nombre del Señor el pan y el vino, si usted está en condiciones de participar, y luego cada uno de nosotros vamos a hacerlos todos juntos. La palabra del Señor dice esto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
¿Qué hacemos con participar de la cena del Señor? Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué hacemos ahora? Decirle, Señor, gracias porque tú me has llamado a ser partícipe de las cosas tuyas. Amén. Que usted tiene el privilegio de presentarse delante de Dios y de pedirle al Señor la bendición. Y como dice la palabra del Señor, que lo primero que hizo Jesús fue partir el pan. Y así lo partimos. Y dice la palabra que lo bendijo. Padre, extienda su mano al cielo con el pan y le decimos, Padre, bendice el pan. Lo hago con temor y temblor, así como cuido mi salvación. Y lo hago delante de ti sabiendo que de ti viene la bendición. Y este pan lo hago en obediencia a tu palabra, anunciando la muerte y la resurrección del Señor Jesús, que Él murió por mis pecados y ahora participo, porque en las llagas del Señor Jesucristo yo fui curado. Amén. Y así participamos en el nombre de Jesús. El pan que usted está participando es pan ácimo, como dice la Biblia, es pan sin levadura. Y ahora le presentamos al Señor la copa. Y dice el Señor que tomando la copa, dio gracias y le dijo a todos, bebed de ella todos. Padre, te damos gracias por tu sangre, derramada por mí, por mis hermanos. Señor, bendícela. Que sea para curarnos, para limpiarnos, para sanarnos, para darnos vida espiritual contigo y sanarnos de todas nuestras dolencias espirituales, físicas, psíquicas. Danos salud para que prospere nuestro cuerpo como prospera nuestra alma. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y así participamos. Dice el Señor, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Padre amado, oramos, dándote gracias por participar un mes más de la cena del Señor. Danos, Señor, las fuerzas para perseverar, para hacerte útil, para hacer tu boca, tus brazos, tus manos, tus pies, para llevar el Evangelio y hacer conforme tu palabra. Guíanos por la senda de justicia, por el camino angosto. No dejes que nuestra vida resbale. Mantén nuestro ser interior en la bendición. Ni permitas que la corrupción ni la tentación hallen cabida en nuestra vida. Señor, que podamos servirte y darte gloria en todas las cosas. Señor, que podamos decirte gracias, Jesús, porque hay libertad y hay liberación en ti. Gracias por cada uno que se ha vuelto el corazón al Señor, que ha abandonado el desierto y que ha tomado la iniciativa de decirle, Señor, dejo el mundo y sigo a Cristo. Gracias te damos, Padre. Oramos, Señor, por toda necesidad. Cancelamos todo trabajo del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos declaramos libres, benditos en bendición. Señor, todo trabajo espiritual de hechicería, de odio, de rencor, vuelva a quien, Señor, lo envió y a la persona que lo pagó para que sea hecho.
Y te pedimos ahora que nos hagas libre, que envíe ángeles, Señor, que nos cubran, que nos guarden, que nos defiendan, que venga tu presencia. Oro, Señor, por la economía de una persona que está deteriorada. Oro para que ahora en el nombre de Jesucristo esa economía se levante, sea restaurada ahora mismo. Y oro para que la salud espiritual y física comiencen a ser contundentes y de bendición. Padre, te pido que todos aquellos que son hijos pródigos, que hoy no han procedido al arrepentimiento, a un cambio de vida, tú sigas sobrando y trabajando en este mes. Que llenes sus vidas con tu presencia, con la promesa, con la redención, con la gloria, con la gracia. Padre, te lo pedimos ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le esperamos a las 10.